Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Rescatando el carácter internacional de Exposolar Colombia, feria a la que asisten 35 países, tenemos como invitado el día de hoy a la CEO y fundadora de la empresa Vertisub. Vertisub es una empresa española con más de 30 años de experiencia y presencia en 20 países, 5 de ellos en nuestra región latinoamericana y caribeña: Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Guatemala. Bajo el eslogan "Brindar soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo", Vertisub ofrece soluciones de ingeniería o trabajos difíciles en entornos peligrosos, contribuyendo a la optimización de los procesos productivos en las empresas. Líneas de vida y puntos de anclaje, aguas y buceo profesional, rescate, soluciones tecnológicas, tiendas de seguridad industrial son algunos de estos servicios. Pero hoy, en Un Café con Exposolar, nos ocuparemos de un servicio especial de Vertisub, que es el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, on-grid, off-grid e híbridos. Más de 30 años de servicio y de conocimiento de experiencias en tantos países hacen de Vertisub una compañía innovadora con importantes herramientas de formación y capacitación, tanto para su personal interno como para los clientes. Todo esto basado en una política de la antigua Grecia denominado espíritu agonal, que consiste en comprender que sin esfuerzo no hay fuerza y para sobresalir hay que competir. Y para hablarnos de Vertisub hemos invitado a su CEO y fundadora, la bióloga, teóloga y filósofa Pilar Almagro Marcos. Es así que, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la señora Pilar Almagro. Pilar, bienvenida a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Pilar, bienvenida a Un Café con Exposolar. Carlos, encantada de estar aquí. Buenos días. Qué rico para mí, Pilar, tenerte. Me alegra mucho este programa del día de hoy porque muestra, como lo decía en la introducción, ese carácter internacional que cada vez se afianza más en Exposolar Colombia. 35 países de presencia, que hacen presencia en nuestra feria, 18 de ellos de la región latinoamericana y el resto pues de Europa, y nuestra invitada pues viene de un país que nos acompaña, nos ha acompañado con varias empresas desde el año 2017, que es precisamente España, donde estás ubicada, donde queda tu casa matriz. Así que muchas gracias, Pilar, por acompañarnos hoy. Vamos a arrancar, como de costumbre, hablando de las empresas. El objetivo de Un Café con Exposolar es mostrar cuál es esa robustez, ese músculo que tienen las empresas que pertenecen al sector, cuál es ese gran aporte que le pueden hacer a la transición energética, pero sobre todo cómo tantas personas que nos ven en estos 18 países pueden también vincularse con ustedes. Entonces, a mí se me hizo que era de mucha importancia que ellos conocieran como esa parte anecdótica, esa parte histórica de cada uno de ustedes. Y en ese orden de ideas, pues Vertisub es una empresa española, como ya lo planteé, con más de 30 años de experiencia, o sea que ya pasaron la adolescencia hace rato, presencia en 20 países,
5 de ellos en nuestra región latinoamericana y caribeña, lo que implica de hecho una gran fortaleza administrativa y financiera. Me hablabas ahora que esa fortaleza la tiene inclusive cada uno de los países donde tienen presencia. Entonces quisiera que ahora nos contaras cómo, cuándo y para qué nació Vertisud, ¿sí? Esto pues agregándonos algunos detalles sobre sus fundadores, que entre otras cosas eres tú, que eres la CEO y eres fundadora. Entonces, tómate el tiempo que quieras para hablarnos de esta historia. Pues Carlos, una gran fortaleza también en el tema de personas y sobre todo, diría yo, en el tema de personas, porque si no, la cosa no va. Y eso nos lleva a que tenemos muchísima multiculturalidad y eso nos hace abrir la mente a allí donde vamos. Cada vez que abrimos un país o que trabajamos en un país, ese lenguaje común que parece que nos une también nos separa. Tenemos que entender los pequeños matices entre un país y el otro. La empresa nació efectivamente hace más de 30 años, ya 33, o sea que hemos pasado efectivamente la adolescencia y yo creé la empresa en la que a mí me hubiera gustado trabajar. La empresa da soluciones singulares a problemas de riesgo, a problemas complejos en entornos de riesgo. Por lo tanto, el tema solar es idóneo, o sea, acertamos con este tema. Siempre hemos tratado temas de energía porque consideramos que la energía es vital para el desarrollo humano. O sea, sin energía pues no podría ser. Nacimos en Barcelona y sobre todo fue en la crisis de 2007 cuando, que fue gravísima y yo creo que todavía no hemos terminado de salir en España, en Europa y en España en concreto, cuando nos decidimos a salir fuera del país. Sí que habíamos trabajado fuera, pero no habíamos creado una empresa fuera. Y ahí empezamos con Chile, porque yo Chile la conocía. En Chile había dado varios másters por la Universidad Politécnica de Cataluña y después fue Colombia. En el business plan, de hecho, teníamos Brasil, pero fui a Brasil, vine a Colombia y dije, Colombia. Colombia me enamoró. Me enamoró, o sea, fui paseando por los sitios, estuve hablando con los taxistas, que cuando yo abro un país veo que son los que más saben. Y sí, o sea, para mí, yo hablo con 10 taxistas y ya me hago una idea del país mucho mejor que lo que me puedan decir las estadísticas oficiales. Vi la amabilidad de la gente, que eso es una virtud que tiene Colombia, que no lo tiene ningún otro país que yo haya conocido, y he conocido unos cuantos. Y bueno, pues nos decidimos instalar aquí en el 2012. Después pues fueron los demás países, ¿no? Perú, Guatemala, Uruguay, este año abriremos Panamá, estamos en Inglaterra, estuvimos en Polonia, Rumanía, en fin. Y hemos trabajado en muchos otros países, en Egipto, en Marruecos, etc. O sea, la cuestión geográfica no es un problema para nosotros porque hemos solventado la cuestión cultural, porque tenemos una apertura multicultural ya como ADN de la empresa. Pues más o menos así nació Vertisud, creando una empresa en la que me hubiera gustado a mí trabajar. Qué bueno eso, Pilar. A mí me encanta escucharte, que además para poder organizar esta entrevista pues estuve estudiando mucho sobre la empresa, te estuve apreciando en muchos videos y me encanta realmente porque lo veo en muy pocas empresas, como ese entusiasmo y ese afán por hablar del ser humano como ese gran componente de las empresas, ¿cierto? Como esa preocupación por ese recurso humano y por entender que somos muy diferentes en todas partes. Lo que decía muchas veces, las costumbres nos acercan o nos aíslan, pero entender esa diferencia cultural que existe en la humanidad es vital, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, le vamos a sacar un espacio porque veo que eres muy griega en tu forma de pensar, yo también lo adoro, mi formación también es muy humanística y entonces resalto mucho eso porque una empresa cuando valora su recurso humano yo creo que tiene que salir adelante y tiene que rendir
muy buenos resultados, ¿sí? Y hacer entender también a cada uno de sus colaboradores de que es muy importante, que todos somos muy inteligentes, que el desarrollo, el crecimiento y la fortaleza de cada empresa depende de cada uno de esos colaboradores que tenemos en el equipo, ¿cierto? Y esa preocupación por esmerarse, por saber que hay una superación permanente, es vital, y eso, como bien lo planteabas, es el ADN de Vertisub. Bueno, ya conociendo un poco, pues, como de esa historia, de dónde nace y hacia dónde se expanden, vemos pues que ustedes tienen presencia ya en 20 países, mencionaste muchos de ellos, pero háblanos entonces un poco y también nos dices que están en Barcelona, pero quiero que todas las personas que ven un café con Expo Solar les quede muy claro cuál es esa estructura organizativa de una empresa que está en 20 países y es necesario para ellos saber cómo se pueden vincular. Entonces, ¿dónde está la casa matriz? ¿En cuáles de esos 20 países tienen oficina propiamente representativa o en cuáles solamente tienen un comercial? ¿Cómo es esa estructura comercial tan amplia que manejan? Pues fíjate, Carlos, que al inicio fue una estructura mucho más rígida y ahora es una estructura tipo ameba. Es decir, una ameba sigue siendo la misma ameba, pero cada vez que la ves al microscopio cambia de forma. Entonces, si tú ves la forma, dices, uy, esta ameba es distinta, pero no, es la misma, simplemente que se está moviendo constantemente, como nuestras células dentro del cuerpo, como nosotros mismos dentro del espacio. Por lo tanto, hemos ido flexibilizando la empresa y además se ha adaptado a las cuestiones culturales de cada lugar. Entonces, la casa matriz como tal, ya hace tiempo que hicimos, o sea, dices, vamos a ver, ahorras costes, ahorras energía, ahorras tiempo haciendo una estructura piramidal o lo contrario, o lo que estás es rigidizando a la empresa. Entonces, sí que hay un directorio en el cual yo presido y hay personas de cada país, más un abogado y eventualmente un fiscalista, porque las relaciones fiscales van cambiando, como sabes, constantemente entre los países y hay que estar un poco al tanto, pero después cada país tiene una estructura diferente. Por ejemplo, en Perú no hay country manager. ¿Qué te parece? Y funciona de maravilla. O sea, hay 4 personas que llevan la empresa. Yo me reúno con ellos cada viernes. Aquí, por ejemplo, en Colombia sí que lo hay, es una mujer. Es decir, en cada lugar la estructura, yo respeto lo que va pasando y entonces es fluido. Si una estructura en un momento nos conviene más, la hacemos, si no, no. Yo estoy permanentemente en contacto con todos los países, permanentemente. Todas las personas que tienen, por ejemplo, todos los ingenieros, tienen no solo acceso, sino que saben cómo funciona una cuenta de explotación, su cuenta de explotación, y la tienen a principio de año para ver lo que tienen que hacer hasta el final. Ellos saben los márgenes brutos, los márgenes de obra, y saben hasta el EBITDA. Más no porque tampoco se controla, o sea, lo que son impuestos, amortizaciones o gastos financieros, pues ya no pueden controlarlo. Pero hasta el EBITDA, todas las personas de la organización, por ejemplo, aquí en Colombia, todas las personas, incluidas las personas de los departamentos administrativos, tienen en su poder la cuenta de explotación de la empresa de 2023. Y además, a final de año, si eso se consigue, tanto en ventas como en EBITDA, todo el mundo tiene bonificación. Todo el mundo es todo el mundo. Entonces, todos saben lo que hay. Es como si fueras en un vehículo y te quitan el tablier de mandos y no sabes cuánta gasolina te queda, cuánto aceite te queda. Bueno, pues ¿no será mejor saberlo? O sea, yo puedo tomar las decisiones no importantes, las grandes, pero las del día a día, que esas sí son las importantes. Cada persona de la organización tiene que saber, tiene que manejar el vehículo sabiendo, pues eso, a qué revoluciones va el motor, cuánto aceite le queda, etc. Esa es la estructura. Entonces no es muy habitual, lo reconozco, pero con esto estamos consiguiendo unos EBITDAs que nuestras empresas de la competencia ni se las imaginan, ¿no? O sea, no, yo creo que no
vamos, no lo tienen como objetivo, muy pocas lo tendrán como objetivo, de hecho, en nuestro sector creo que ninguna. Y es por eso, porque cada persona lo conoce y aporta. Bueno, cada vez me asombra más, Pilar. La verdad es que yo creo que fuera de cámara vamos a tener que hablar mucho porque te has dedicado demasiado a conocer el ser humano, a encontrar esas cualidades y esas ventajas que tiene. En América Latina hay una crisis real en recursos humanos, o sea, hay que saber formar nuevamente un potencial que se ha ido perdiendo y es quizás pues la nueva dinámica de las nuevas generaciones, pero consideramos que hay una crisis de recursos humanos que sigue ahí, ¿cierto? O sea, el recurso humano sigue ahí, el asunto es cómo formarlo, cómo sensibilizarlo, cómo darle ese sentido de apropiación en la empresa para que sigamos siendo todos grandes y crecer juntos. Bueno, vamos a hablar un poco de América Latina, vamos a salirnos de ese marco global tan amplio que tiene Vertisub y háblanos un poco de cómo llegaron a América Latina. Pues ahora mencionaste algo, pero era muy desde de lo anecdótico que llegaste, obviamente en ese concepto humanista, pues de hablar con la gente, de entender dónde habían personas bellas y todo eso, pero más que esas personas inicialmente debe haber habido un interés empresarial, ¿cierto? ¿Qué fue lo que descubriste en América Latina que se hacía atractivo como mercado para Vertisub? En España pues hablas de que nacen en medio de la crisis, pero ¿qué encontraron ustedes en Chile, en Colombia, en Perú, en Uruguay y en Guatemala? Que entre otras cosas, si miramos el territorio nuestro, que son alrededor de unos 23 países, vemos que está desde la punta de América del Sur, Chile abajo, en la Patagonia, vas subiendo Perú, Uruguay y Colombia y llegas a Centroamérica. Entonces, ¿qué encontraron ustedes en la región? Pues yo fui primero a Chile porque es lo que más conocía, porque ya llevaba, como te he comentado, pues varios años dando un máster por parte de la universidad. Yo daba concretamente las 2 asignaturas de final de máster, que era seguridad y era también responsabilidad social corporativa. Entonces conocí Chile y vi que tenía, pues, era un país muy fiable en aquel entonces y con muchas oportunidades. En un año ya estábamos trabajando en las empresas más importantes del país, pues en las petroquímicas y en las mineras. ENAP, sí, en ENAP, en Codelco, por ejemplo. Enel, siempre hemos trabajado con Enel y con Endesa, siempre desde España. Ya habíamos trabajado mucho, yo he ido, vamos, empecé a aprender y todo italiano de la cantidad de reuniones que tuve que hacer en Roma cuando Enel compró Endesa y se unificó. Entonces ya pues todos los centros de coste, etcétera, pues los tenían en Roma. Y sí, con Enel, pues de hecho nos dieron un premio muy importante a la mejor empresa del año en Enel Chile. Ese fue el primer país y el segundo, como te comentaba, en nuestro business plan estaba Brasil. Brasil entonces era uno de los BRICS y todo el mundo pues quería ir a Brasil. Yo fui a Brasil y tal como lo vi, digo, este país va a tener un problema y efectivamente lo tuvo después. Son estas intuiciones que tienes, ese conocimiento pues de muchos años de experiencia que, bueno, que no te hace buscar la solución, sino que la encuentras, ¿no? Y no sabes explicarla, pero encuentras la solución en tus memorias expertas. Entonces vine a Colombia, que era el siguiente país que teníamos en nuestro business plan. Digo, sí, Colombia sí. Me decían, tienes que ir con guardaespaldas y tal. Digo, no hace falta y efectivamente no ha hecho falta en todos estos años. En Colombia pues también hemos trabajado pues, con las empresas para nosotros pues más relevantes y de hecho tenemos premios, pues fíjate, de Enel, de Endesa, de Iberdrola, que nos han dado premios como la mejor empresa en cuanto a innovación o en cuanto a seguridad, o el mejor suministrador, Iberdrola el mejor suministrador del año, ¿no? Después nos fuimos a Perú, o sea, en Colombia fue en el 2012, en Perú en el 2014, luego Uruguay, porque en Uruguay estaban con muchos parques
de aerogeneradores y nosotros pues, nos hicimos muy expertos, bueno, somos muy expertos en todo el mantenimiento de aerogeneradores. Guatemala también, hemos trabajado en aerogeneradores y bueno, y desde aquí pues hemos trabajado en Honduras, hemos trabajado en Costa Rica, aunque allí no tenemos sede. Este año, como te comentaba, pues abriremos sede en Panamá, que también hemos trabajado, y en Ecuador hemos trabajado, aunque no tenemos sede. En fin, como te comentaba, lo más difícil para abrir un país es tener una mentalidad abierta. Yo cuando llego a un país digo, no, yo no me quiero relacionar con españoles, a estos ya los conozco, quiero relacionarme con las personas del país que me enseñen a mí qué hay aquí que yo no sé. Y esa ha sido la mentalidad que siempre hemos tenido y bueno, pues nos ha ido bien. Bueno, uno de los paradigmas importantes de la transición energética y este tema en que tú estás es que se convierten en los gestores de una nueva clase empresarial, es uno de los mayores generadores de empleo en el mundo, ¿cierto? Cuéntanos, Vertisud, ¿cuántos empleos se está generando ahora de forma directa e indirecta? Pues si tienes la cifra ahí a mano. Bueno, te digo aproximado, directos unos en todos los países sudamericanos de 350 a 400 y indirectos, ahí ya me pierdo la cifra, pero sí que incluso estamos con un nuevo modelo de colaboración que ingenieros nuestros propios de planilla se hacen empresa y colaboramos estrechamente. Y esto nos va muy bien porque nosotros dentro de la empresa fomentamos el espíritu empresarial, el espíritu agonal, el espíritu empresarial, y esto da que salen empresas de Vertisub. Y nosotros encantados, ¿eh? O sea, yo no soy de retener a la gente en absoluto, es como un matrimonio. O sea, tú estás porque quieres estar y cuando no estás pueden crearse nuevas relaciones interesantísimas. Entonces, en este sentido, tenemos ya varias personas y en Colombia ahora lo han solicitado 2, de crearse como empresa y tener una relación permanente, diaria. Entonces, pues más o menos indirectos, pues te podría decir cercano a 100, más o menos. Listo. Bueno, Pilar, hemos hablado mucho de la historia, el concepto de la empresa y ya vamos a entrar casi que en materia, empezar a hablar de lo que nos compete, que es energías renovables. Pero antes de entrar en forma, quiero que le quede muy claro y en términos muy concretos, con tus palabras, que nos digas cuál es el core business, cuál es el core de los negocios realmente de Vertisud. Ustedes son una empresa que se dedican a temas de seguridad y riesgos, ¿cierto? Entonces, así en términos muy concretos, una definición muy de Google o muy de Coquito, decimos en Colombia, una definición muy concreta. ¿Cuál es el negocio de ustedes? Soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo. Cuando se dan estas 3 características, ahí estamos nosotros. El nombre de Vertisub es que vamos de tierra a cielo y de tierra a subsuelo, por eso es Vertisub. Entonces hemos dado soluciones en temas dificilísimos. Hay temporadas en que no hacemos 2 obras iguales. Por ejemplo, nucleares, o sea, todo el sector energético, nucleares. Hemos llegado a entrar en el circuito secundario de una central nuclear. Un trabajo por primera vez en el mundo. Alquilamos una piscina, metimos a la piscina a los ingenieros nucleares, nos metimos nosotros, hicimos todos los protocolos con una representación a escala real de cómo entrábamos en ese circuito secundario y hicimos el trabajo. 6 meses preparando el trabajo, cogiendo esto con una grúa, llevándolo a mar en zona con visibilidad cero, haciendo todas las prácticas ahí, entrenando a 12 buceadores para que al final solamente se metieran 6, porque sabíamos que la mitad por temas, sobre todo temas mentales, temas psicológicos, pues no iban a poder soportar la presión y entramos allí con
con contador de radioactividad en piel, contador de radioactividad en traje, contador de radioactividad en sonda, y salieron las personas con menos radioactividad que los que andaban por allí de manera habitual. Es decir, hacemos soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo. Claro, además especializados en todo el sector energético, en todo ello, o sea, nucleares, petroquímicas, térmicas, centrales pues, de carbón o de gas o de gasoil, y por supuesto aerogeneradores o energía solar. Entonces, cuanto más difícil, cuanto más complicado sea, es más Vertisub. Nosotros hasta el momento hemos solucionado todos los problemas que nos han planteado y han sido algunos de verdad dificilísimos. Este es un ejemplo, pero no el único. ¿Cómo haces una inspección dentro de una chimenea que sale la temperatura a 300 y pico grados? Dices, bueno, pues venga, pensamiento lateral, nos sentamos todos una vez, 2 veces, al final ideamos una cosa que le llamamos nosotros meteorito, para hacer las inspecciones justo antes, 2 meses antes de la reparación, que se puedan comprar los ladrillos, etcétera. Todo esto ideado por nosotros. Entonces, en el tema solar, claro, nosotros la seguridad está garantizada. O sea, es que no hacemos nada sin tener en cuenta la seguridad desde el primer minuto hasta el último. La seguridad garantizada y hacemos toda la integración vertical. Desde todo el diseño, después poner todos los sistemas de protección de caídas en altura, líneas de vida, los paneles solares y después todo el mantenimiento. Entonces, esa es nuestra expertise. Soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo. Me corrige si me equivoco. Yo podría decir en términos muy coloquiales, Pilar, que Vertisub es, por decirlo de alguna forma, un cuerpo de bomberos, un cuerpo de rescate para las empresas que manejan riesgos altos. Mira, precisamente tenemos el mejor equipo de rescate, yo diría que del mundo. Desde luego de Europa sí, porque nos permitieron solo una vez competir con todos los grupos de rescate, de bomberos, de protección civil y militares de todos los países europeos. La última competición fue en el Puente de Londres y quedamos los primeros. No tenemos el diploma porque como no éramos organismo oficial, pero competimos y quedamos los primeros de toda Europa. Entonces, nosotros hemos estado con equipo de rescate en paradas industriales de petroquímicas con 4.000 personas, de 20 o 30 empresas contratistas diferentes, llevar la seguridad. Yo personalmente he dirigido ese equipo, o sea, vamos con GRI, Grupo de Rescate Industrial Internacional, y con Atlas, Apoyo Táctico y Logístico aplicado a la seguridad. Esa es una de mis tesis doctorales en ingeniería. Y hemos conseguido en todos estos años 0 accidentes graves y mortales, no solo de nuestros, sino de todas las empresas en las que hemos llevado la seguridad. Sí. O sea que tienes razón. No me equivoqué. Bueno, y no conocía esa anécdota, lo confieso, pero genial. O sea que Vertisub es ese teléfono que uno tiene diario con un adhesivo en la puerta de la nevera, de emergencias, de a quién llama en caso urgente. En el caso de ustedes me imagino que está en los teléfonos o en los móviles que ustedes llaman de cada uno de los ingenieros de estas empresas que tienen grandes riesgos para decir a quién llamo urgente, quién me rescata. Bueno, felicitaciones porque es un trabajo difícil, es un trabajo muy, muy, muy especializado y obviamente no lo puede desempeñar cualquiera. Y a propósito de que no lo puede desempeñar cualquiera, estaba mirando que para la conformación del equipo de trabajo de Vertisub se basan en una política de la antigua Grecia denominada el espíritu agonal, que consiste en comprender, ojo a esto que es muy bello inclusive, que sin esfuerzo no hay fuerza y para sobresalir hay que competir. Háblanos un poco de este método para formar equipos competentes de trabajo. Pues mira, esto de sin esfuerzo no hay fuerza, yo se lo tenía escrito hasta en los muebles de la habitación de mis niñas cuando eran pequeñitas, ¿no? Porque estas cosas no solamente has de decirlas, ha de estar integrado en tu vida, si no, no sirve de nada. Y no es el esfuerzo por sí, o sea, hay esfuerzos inútiles, sino un esfuerzo que te haga ser,
que tú notes que eres y que eres más. Entonces es un espíritu de superación, de competitividad, es verdad, con los demás, pero sobre todo con uno mismo, de excelencia, de ser artífices de nuestra propia vida personal empresarial. Fíjate que vivimos en una sociedad desresponsabilizada, donde cada vez más está diseñada para que vayas con tu abogado detrás y decir, no, esta responsabilidad no es mía. O sea, todo el mundo se monta un parapeto, mayor o menor, pero un parapeto, no, esto es responsabilidad del vecino. Y en esa sociedad nosotros queremos crear una empresa responsable, con personas responsables. Y eso es un reto, eso es un reto. Entonces, un compromiso con uno mismo para empezar y con los demás. Pero si tú no tienes previamente el compromiso contigo mismo, pues no lo vas a tener con los demás. Yo, por ejemplo, me he hecho profesora de yoga hace 2 años y medio para poder dar clases a mi propia gente. O sea, aquí, cuando vengo en Colombia, pues por las mañanas, mira, hoy no porque tenemos la entrevista, pero por las mañanas hacemos media hora, 40 minutos de yoga todos los días y el resto de sedes pues se conectan y se hace por online. O sea, es voluntario, evidentemente, yo no obligo a nadie, pero es dentro del cultivo de sí y de ser y ser más. Y fíjate que hubo un premio Nobel en los años 60 de Liam Margulis que se llama la endosimbiosis en serie, que es tú colaboras con otro organismo hasta que ves que eso funciona y entonces te unes. Bueno, nosotros eso lo tenemos muy presente. Por ejemplo, una célula eucariota lo que ha hecho es unir, nosotros tenemos dentro ARN y ADN, o sea, tenemos el núcleo de la célula, que es ADN, pero tenemos, por ejemplo, las mitocondrias, que son ARN. Eso significa que en un momento dado, hace millones de años, pues esto se unió. Y esto es cooperar para competir. Entonces nosotros esa teoría que ha funcionado desde el inicio de la vida en el planeta, pues probablemente siga funcionando, porque lleva millones de años funcionando. Entonces nosotros la absorbemos y decimos, nosotros en la empresa seguimos con esa ley fundamental de la vida, cooperar para competir. Bueno, bien interesante, pero ahora quiero que si nos queda tiempo, que nos hables más de este método que es bien interesante. Bueno, antes de continuar, no hemos hecho un brindis con un café. Tú estás visitando a Colombia, vienes de Europa, tienes que tomarte un excelente café. Entonces vamos a hacer un brindis. Brindemos. Salud, Pilar. Si vienes a Medellín, de casualidad, pues no dejes de pasar por nuestra oficina y te voy a hacer un regalo de un café muy especial que tomamos acá. Es un café orgánico de Hacienda La Chapolera, haciéndole un homenaje a las mujeres. Tú que te gusta tanto tener en cabeza de las empresas a las mujeres, es un homenaje a las personas que recogían anteriormente el café en un peto, en un canasto y con un traje muy lindo, típico de campesinas. Ahí se recogía el café, esas eran las chapoleras. Y este café es muy agradable. Bueno, pues esa invitación no la puedo dejar pasar. Claro, bueno, y de paso almorzamos también, conoce la gastronomía paisa, porque imagino que diario llegas a Bogotá, pero acá tenemos una muy buena cocina también. Bueno, Pilar, ustedes bajo una premisa, entre otras cosas, muy sonora y muy elegante, que dice más o menos así: Vertisud brinda soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo. ¿Sí? Ese es como el eslogan de ustedes. Ustedes prestan una serie de servicios de los cuales vamos a hablar pues enseguida, pero vamos a hacer ahora un énfasis muy especial en lo que es energía solar. Vamos a hablar primero de ellos porque es lo que más nos compete y luego le sacamos un espacio también a esos otros servicios que ustedes piensan que son tan vitales como los que acabas de narrar y de los cuales se ganaron ese premio en Europa. Entonces voy a hacer una especie de subpreguntas con respecto a la energía solar. ¿Ustedes a qué tipo de sistemas de energía solar le apuntan más por el tipo de trabajo que hacen? ¿A los sistemas on-grid, off-grid, a los híbridos o a todos?
No, apuntamos a todos, porque cada persona, cada familia, cada industria tiene una necesidad diferente. Yo personalmente, a mí los que más me gustan son los híbridos, sobre todo los que son de energía eólica y solar. A mí personalmente, o sea, me hacen más ilusión. Pero hay personas que necesitan pues estar, bueno, pues que están en medio de Bogotá, que se van a conectar a la red pública y entonces pues un sistema on-grid ya le va bien. Los off-grid pues con acumuladores pues son idóneos pues para otras zonas, a lo mejor no tan habitadas, y los híbridos pues lo que te permiten es una independencia energética. Y esto es lo que nos gustaría más presentar en Exposolar. Qué bien. Y ahora vamos a continuar aquí con este derrotero porque tienes mucha experiencia para comparar, o sea, conoces a América Latina como no la conocemos nosotros porque tienes trabajo ya desarrollado en muchos países. Yo hice una investigación en 5 países nomás, no me ha alcanzado para más. Y es muy distinto lo que se viene realizando en Chile. Yo tomé Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana, y hay unas diferencias abismales. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahora, Vertisud desarrolla o está en capacidad de desarrollar todas las etapas de un proyecto, o ustedes los pueden buscar para ejecutar una sola etapa, o todo el proyecto llave en mano. Me explico. O sea, un proyecto incluye todo lo que es la parte de ingeniería, ¿sí? La parte de dimensionamiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, estudios previos. Luego viene la etapa de montaje del sistema, pues que dependiendo pues de la magnitud va a tener riesgos o no, pero ojo, teniendo en cuenta, y en esto pues sería muy oportuno aprovechar pues la filosofía de Vertisud, es que desde el sistema más pequeñito de 2-3 kilovatios tiene grandes riesgos. Pues en Colombia hace poco tuvimos el infortunio de ver cómo pues uno de los propietarios, de los pioneros de la energía solar, se cayó de una cubierta y perdió la vida, ¿cierto? Entonces todos tienen un alto índice de riesgo. Y posteriormente pues viene otra etapa que es la de mantenimiento y soporte de esos equipos, donde vienen inclusive muchos siniestros después. Entonces, ¿a ustedes los buscan para hacer todo conjunto, o yo te puedo buscar para una sola de las etapas? ¿Cómo funciona? Nosotros queremos vender tiempo. O sea, nosotros queremos que el cliente sea tratado, o sea, le tratamos como VIP y que no se preocupe, que lo ponga en nuestras manos. Por lo tanto, hacemos todo. En el diseño hacemos el desarrollo de ingeniería, tanto conceptual, básica como detallada. Hacemos el análisis energético y el análisis ambiental. En el tema de construcción, todo el tema de seguridad que has comentado, en ese sentido, con nosotros pueden estar tranquilos. Somos empresa expertísima en seguridad. Suministro de equipos, instalación certificada de paneles, instalación certificada de líneas de vida previa a los paneles, trámites ante el operador de red y gestión de beneficios tributarios. Y en cuanto al mantenimiento, porque si dejamos al cliente con esto, luego se encuentra con el problema, ¿vale? ¿Y quién me lo mantiene? Pues nosotros también. O sea, le hacemos todo el proceso. Inspección termográfica de paneles, inversores, protecciones y cableados, revisión integral de todo el sistema fotovoltaico, incluyendo la limpieza y verificación de parámetros eléctricos y de comunicación. Y además, insisto, el trato es VIP. O sea, vendemos tiempo. A mí, una amiga mía creó una empresa en España de vender tiempo. Ahora ya se ha extendido por toda Europa. Y eso quiere decir tratar a la gente como se merece. Es decir, si yo te contrato esto, ya me olvido. Yo te voy a ir, como tú has confiado en mí, yo te voy a ir dando todos los pasos que voy haciendo. Si voy a tener un problema, enseguida te lo voy a decir, venga, solucionémonos esto. Houston, tenemos un problema. Pero en el resto le vamos a ir simplemente diciendo cómo van los pasos de su instalación. Es su instalación. Y nosotros estamos aquí para ayudarle y no darle problemas. Le hacemos íntegro, todo. Ya. Pero igual te pueden buscar para una sola de las etapas, sí, en caso tal. Sí, claro. Lo que más hemos hecho el año pasado ha sido precisamente instalar líneas de vida. Instalar líneas de vida en lugares complicados, hacíamos todo el estudio y después pues otra empresa venía a poner paneles solares. Pero bueno, que nosotros podemos hacer, como hemos dicho, la totalidad, todo. Bueno, Pilar, cuando uno te escucha hablar, sobre todo en lo que llamamos de la entrevista, has mencionado los clientes,
todos son grandísimos, todos son clientes muy representativos en la industria energética, pues, y de hecho, pues antes de las renovables, todos eran unas empresas con mucho músculo financiero y una infraestructura gigantesca, y tú los has mencionado a casi todos. Pero igual ustedes también desarrollan proyectos para la pequeña y mediana industria, e inclusive para hogares, ¿cierto? En ese orden de ideas, y como ya ustedes son tan conocidos dentro del sector industrial robusto, normalmente para este tipo de instalaciones a ustedes los están buscando, o también tienes un área de mercadeo que está buscando esos proyectos. Pues fíjate que nunca hemos tenido un área de mercadeo, jamás, nunca. O sea, todos vendemos, pero más que vender atraemos a los clientes, o sea, los clientes nos buscan. Sí que es verdad que tenemos las redes sociales y las alimentamos a diario, pero no tenemos un área concreta. Todos los ingenieros, o sea, consideramos que un cliente al final quiere hablar con el ingeniero que se lo va a colocar. Entonces, nos llaman y se pone en contacto generalmente un ingeniero o ingeniera con el cliente final. Y la verdad es que es más rápido, o sea, aclara mucho. A lo mejor vendemos menos, pues posiblemente, pero siempre desde el inicio es una relación directa. Ya, pero genial, pues es la primera empresa que conozco con una fortaleza de este nivel. Por eso te decía ahora que los veía muy como ese cuerpo de salvamento y ese cuerpo de bomberos para la industria, pero que se hacen vitales, pues sí. Pues digo, tengo que tener el teléfono en algún lado a la mano. Bueno, como tienes una experiencia tan vasta, tan diversa en todo el mundo, vamos a centrarnos un poco en América Latina, en esta parte solar. ¿Cuáles son tus mayores clientes en el sector de implementación de energías renovables? Llámese solar o llámese eólica. Te lo voy a preguntar porque lo quiero relacionar con una pregunta que hago casi que al final y que es muy importante para la investigación que nosotros desarrollamos de forma permanente en Expo Solar. Pero los sectores que más atiende son el industrial, el comercial o los hogares. Bueno, digo, aquí nos vamos a hilar un poco de ese Vertisud en términos globales, pues que tiene muchos otros servicios que son exclusivos para la gran industria, pero en solar. Pues mira, en solar te puedo decir las empresas las que hemos trabajado más este último año en Colombia, por ejemplo. Pues Enel, CEO, Corfi Colombia, Masi, Almaviva, Isagen, Thermochill, Geopark, Vitalis, ETEX, Cepsa, Coliseo, ISA, Caracol Televisión, hemos trabajado también, Alimentos Polar. Así que recuerde este último año más o menos, estas han sido pues tal vez las más relevantes. Y nosotros no rechazamos ningún cliente por pequeño que sea, todo lo contrario, nosotros también empezamos pequeños. Entonces tenemos toda una red de subdistribuidores a los que formamos en instalación de líneas de vida y les acompañamos. No solamente les capacitamos, les damos el título de instaladores de líneas de vida, de las que nosotros somos representantes en Colombia, por ejemplo, que es GM, y les acompañamos. Es decir, si estos instaladores están en este momento, en este minuto, con una instalación en la que ven cualquier problema, llaman inmediatamente a uno de nuestros ingenieros. El ingeniero le dice, a ver, enséñame la zona, mira esto, mira lo otro, y si hace falta, va a personarse allí, si hace falta, a solucionarle el problema. Por lo tanto, abarcamos todo, desde las empresas más grandes hasta instaladores profesionales autónomos. Ya, muy interesante, y te cuento que creo que te voy a molestar más adelante que le hagas un aporte a la feria, pero más que a la feria es al sector de los instaladores en Colombia,
que desde Exposolar queremos que crezcan con mucha ética, con mucha responsabilidad, que entiendan que estamos en un trabajo realmente de alto riesgo, no solamente para la empresa que está instalando, sino que yo estoy haciendo un proyecto para una vivienda, para una industria donde va a haber mucha gente después, o sea, un incendio, la caída de un techo, pues va a ser delicado. Entonces, en los instaladores o la capacitación que yo considero que es quizás el eslabón más débil que tiene toda la cadena de valor de las energías renovables en el mundo entero, hay que fortalecerlo y yo creo que ahí Vertisud nos va a poder aportar bastante en la feria. Va a ser una bonita oportunidad para que todos te conozcan, pues no a ti como CEO, sino a la empresa y le aportemos algo a la región. Bueno, Pilar, estás en muchos países y existe quizás alguna instalación muy representativa que tú digas, que te sientas muy orgulloso, digas esto nos genera un aporte, un aprendizaje grandísimo como empresa e inclusive para el sector de las energías renovables. Dentro de todo ese proyecto tan grande que has instalado desde Chile hasta Guatemala, ¿hay alguna en especial? Bueno, la que te he comentado de nuclear, que ahora en Europa se considera energía verde, pues ha sido importantísima y única en el mundo. En Chile, por ejemplo, hace poco pues desmontamos con cuerdas, no con una grúa de gran tonelaje, sino con cuerdas, toda la nariz de un aerogenerador para poderlo reparar en el suelo y volverlo a colocar. O, por ejemplo, con helicóptero, sacar la grúa polar de una gran instalación de Foster y volverla a poner con helicóptero también, diseñando nosotros una especie de embudo para que aquello se fuera colocando. Como sabes, el helicóptero jamás se puede anclar a ninguna estructura. Aquí, por ejemplo, pues hemos trabajado en La Guajira, en energía eólica y pues bueno, instalaciones, colaboradores con instalaciones grandes de energía solar, sobre todo haciendo toda la parte de seguridad y de instalación de líneas de vida, pues con CEO hemos hecho muchísimas sedes, este año pasado, por ejemplo. Cuando te escucho hablar, Pilar, pues es genial ver todo lo que ustedes tienen que crearse en un momentico para generar una solución. Tú eres parte de esa experticia, o sea, eres esa persona creativa que dice, lo tenemos que hacer de esta y esta manera, o siempre hay un equipo interdisciplinario que está ahí diseñando esa solución rápida para esa situación difícil. Bueno, claro, yo no soy nada sin el equipo, tampoco es mi equipo, es el equipo. Y el equipo además es móvil y se van formando equipos para cada cosa. Evidentemente, yo creo que ningún ser humano solos pues podemos hacer gran cosa. Yo sí que empecé la empresa haciéndolo yo, o sea, yo me colgaba de las cuerdas, o sea, las primeras 2 o 3 obras las hice yo, pues con ayuda, pero bueno, pintando y colocando. Me acuerdo una de las primeras, pues era el Día de San Juan, que en España se celebra mucho con muchos fuegos artificiales, y yo estaba ahí colgada de un edificio pues arreglando toda una parte estructural metálica. O otro también de los primeros trabajos pues fue en un pozo, ¿no? A recoger se les había caído una bomba, ¿no? Una bomba de agua al pozo. Pero ahora pues la verdad es que poco. Aquí en Colombia pues recuerdo mucho la reparación del pozo de Yalconia, que es una conducción que va del río Bogotá, y en Mesitas del Colegio, ahí estuvimos 7 meses reparando esa tubería. Pues sí, bajé varias veces porque fue muy compleja esa obra, muy compleja. Encontramos hasta uniformes de militares allá abajo, imagínate, o sea, encontramos de todo. Pero vamos, es el equipo, tenemos unos equipazos de primera división, y además cuando sale una obra complicada, pues todo el mundo levanta la mano, yo quiero ir ahí, porque ese es el verdadero currículum, ese es el verdadero currículum.
¿qué has hecho y qué quieres hacer? No, o sea, todo el mundo es ingeniero, pero un ingeniero que se haya subido a lo alto de un aerogenerador y que haya estado allí haciendo cosas, pues eso hay poquísimos en el mundo. No, no, para mí no hay duda alguna que todo obedece a un equipo y me los imagino rayando, haciendo diagramas y mirando opciones y plan A, plan B, plan C. Lo que yo me refería era exactamente a eso, si con esa presencia de dama que tienes y eso, pues eres de esa aventura de querer estar formando parte de todas esas locuras, porque es una locura cuando plantean una solución, ¿no? Es el riesgo. Pero bueno, me queda claro. Ahora vamos a entrar en un tema bien interesante y vuelvo y te digo, voy a aprovechar toda esa experticia que tienes o que genera, que brinda el poder estar en muchos países de forma simultánea. Pues yo planteaba al inicio que ustedes estaban en 5 países, que era Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala, pero mencionaste muchos más ahora, que están en Panamá, que están en Ecuador, que están en Costa Rica, etcétera, etcétera. Eso te da información privilegiada, que el hecho de tener una empresa que está trabajando aquí y allá es muy privilegiada. Dime, ¿qué diferencias significativas has encontrado a la hora de instalar un sistema en estos diversos países, solo de la región? Ahora vamos a hablar un poco de Europa, pero entre los países de Latinoamérica existen diferencias desde lo regulatorio, o sea, desde los obstáculos a las facilidades que brinda un Estado, ¿cierto? Y hasta, digámoslo, desde la parte operativa, la legalización de un sistema, por ejemplo, en el mismo Colombia, pues no es lo mismo legalizar un sistema en Antioquia que en Boyacá. El operador de red son distintos y hay veces ponen muchas trabas, hay veces son muy flexibles. Ahora, entre países, ¿qué diferencias sustanciales has encontrado? Pues fíjate, Carlos, que las diferencias hace unos años son distintas a las diferencias de los últimos meses. Por ejemplo, en Chile trabajábamos mucho con personal de Chile y de fuera. En 3 días teníamos a las personas legalizadas y no había ningún problema. Ahora ha cerrado las fronteras, tal cual, ¿eh? O sea, el último ingeniero que hemos querido llevar de Colombia, un colombiano, a Chile, pues nos ha costado casi un año de papeleos con las embajadas para que pudieran darle el ok para poderle contratar en Chile, porque sin contrato pues no puede ir a obras, puede ir de turismo, pero nada más. Entonces, ahora lo que se han cerrado muchos los países, la mayoría de países se han cerrado. En Perú, pues ya conocemos lo que están pasando. En Chile trabajábamos mucho en el sur, desde que hubo las revueltas, pues en el sur prácticamente no trabajamos porque es que no se puede ir allí. En Perú, pues, idem de lo mismo, ¿no? En la zona sur. Todo el tema legal, pues evidentemente tenemos abogados en cada país para que nos digan cómo está la cosa en ese momento, porque es muy cambiante. O sea, estamos viviendo una época muy cambiante. O sea, no te podría decir, o sea, las leyes que hoy aplican puede que al final del diseño del proyecto y de la instalación hayan cambiado en algunos puntos sustanciales. Es una época muy interesante, como decían los orientales, ¿no? Dice, te deseo una vida en un momento muy, muy interesante. Vas a aprender mucho, pero vas a sufrir mucho también, porque no puedes predecir lo que va a pasar en un año. En un año cambia todo muchísimo. Entonces, no sé si quieres todavía aterrizar más la pregunta, pero en líneas generales te digo que ya no hacemos planificaciones a medio plazo siquiera, sino muy cortas. Y en cada momento, pues cuando vamos a iniciar un proyecto, revisamos toda la legalidad existente en ese instante o lo que creemos que va a cambiar. O sea, estamos investigando permanentemente y con abogados y fiscalistas.
No, tienes toda la razón y además es muy entendible porque es que la transición está iniciando, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera el 1% de la matriz energética con renovables y por lo tanto las leyes y las legislaciones apenas se están construyendo y es muy normal que pase lo que tú dices, que cuando inicie un proyecto y lo termine sea otra totalmente la normatividad. Pero en medio de todo ese quehacer, de ese reacomodar, de esa construcción de la transición y de ese acomodamiento a la transición, ¿cuál país es más flexible para ti de América Latina para poder trabajar desde el punto de vista legislativo, pues, y de normatividad? Pues Colombia está bien, o sea, Colombia es un país ahora en el que se puede trabajar bien y todo el tema solar yo creo que es el momento, creo que es ahora justo el momento. En Chile, por desgracia, ya no es un país acogedor, como te he comentado, ahora mismo no, esperemos que lo vuelva a ser, pero ahora mismo pues es muy difícil llevar personas, o sea, que haya trasiego de personas para poder trabajar allí. Perú, a pesar de lo que hemos dicho en el sur, es un país también que permite trabajar muy bien, pero en el tema solar, yo creo que es Colombia precisamente, al menos nosotros desde la empresa lo vemos así, que es Colombia el país ahora mismo donde invertir en energías renovables en general y en energía solar en particular. Se van a hacer varios campos de energía eólica en breve y energía solar, eso, es el momento. O sea que vosotros estáis haciendo una labor de difusión y de coordinación creo que muy importante, cosa que os agradezco. Bueno, muchas gracias por los que nos compete como país. Obviamente nosotros somos muy latinoamericanos y caribeños, pero es un análisis que hace una empresa con mucha experticia. Ahora, esa misma comparación con Europa, sobre todo con España, o sea, en Europa pues quienes se han echado al hombro, quienes han jalonado el asunto de la transición desde hace muchos años han sido, por ejemplo, Alemania y España, son donde más se ha trabajado. ¿Cómo ves también esas diferencias entre las dos regiones, entre Latinoamérica y España? ¿Realmente están muy aventajados o nosotros hemos logrado acoplarnos un poco a lo que ellos han logrado desarrollar desde el comienzo de este siglo? Lo que pasa es que España, acuérdate que hubo un auge grandísimo de construcción y todo eso nació con este siglo ahí en Europa, mientras nosotros empezamos casi 15 años después. Entonces, ¿qué diferencia ves entre ambos? A ver, Europa está muy desarrollado, tanto en energía eólica como solar, muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, sigue existiendo, por ejemplo, en España, increíblemente capacidad para nuevas empresas que hagan algo distinto. Por ejemplo, una nueva empresa que trate a la gente mucho mejor que las otras. O sea, ya son temas de matices. Ahora estamos muy revueltos con la guerra de Putin hacia Ucrania, muy revueltos porque todo el panorama energético, pues hemos tenido que muy deprisa cambiar las fuentes de energía y eso pues ha generado muchas cosas buenas y muchos errores porque se ha hecho muy deprisa. Pero vamos, ya no dependemos, en muy pocos meses se ha podido solucionar la dependencia tan enorme que había del petróleo ruso. Y esto se ha hecho pues llegando a acuerdos pues, con países como Argelia, pero también avanzando muchísimo en las renovables. La semana pasada salió ya un dictamen de la Unión Europea diciendo que a partir del 2035, si no me equivoco, ya no se podrán vender vehículos a gasolina o a gasoil, sino que ya serán pues sobre todo bueno, de otros tipos, o sea, los que ya conocemos que no son de esto y los que surgirán de aquí entonces, porque la innovación en el mundo va a unas velocidades de vértigo, que hay mucho revuelo en el mundo, pero la innovación hay que reconocer que es exponencial. Entonces, lo que podamos decir ahora y lo que pase dentro de 6 meses probablemente nos sorprenda.
Y yo guardo la esperanza de que nos sorprenda demasiado y que no tengamos que esperar al 2035. Lo veo muy lejos para la difícil situación que tenemos. Hay ciudades, en Medellín es una de ellas, donde es realmente difícil respirar. Pero bueno, vamos bien. Yo creo que es una transición que anda a pasos muy acelerados. El desarrollo, sobre todo científico y tecnológico, está dando y está creciendo, como tú bien lo dices, a pasos agigantados. Bueno, para concluir esta parte solar y de energías renovables de Vertisub, ¿por qué no me sacas a modo de conclusión y de forma tal que quede como en un aire, en un ambiente muy poético, cuál es el aporte de Vertisub a las energías renovables? La integración vertical, yo diría. Es decir, la persona que quiera tener independencia energética puede confiar en nosotros en todos los pasos. Y además, si le apetece, ser compañeros. O sea, el proceso, esto va a ser para usted, disfrute. Disfrute. Es como si tú en tu casa quieres hacer una reforma para que te quede tu casa preciosa y contratas a un artista. Y dices, disfrutemos juntos. O sea, no solamente te voy a dar al final, toma la llave de tu proyecto, sino que si quieres, lo hacemos juntos. Entonces, solución integral para la generación de energía solar, desde el diseño, análisis estructural, instalación de líneas de vida, construcción de todas las estructuras solares, conexión a red, todos los trámites, que eso es complicadísimo, te los hacemos nosotros, y gestión de beneficios tributarios, y luego el mantenimiento. Optimizamos los tiempos y costos, ahorro en el consumo energético y, sobre todo, lo ideal, si estás un poquito fuera de las redes habituales, si vives en el campo, pues eso, la independencia energética. Aparte, evidentemente, pues colaboras en la responsabilidad social del medio ambiente en el planeta, que hoy, aparte de que es una necesidad, está muy bien visto por uno mismo. O sea, uno se queda contento de contribuir en esto, pero también es un valor social tremendo. Y pues bueno, los beneficios tributarios de la ley 1715 nosotros los gestionamos. Evidentemente cumplimos con toda la normatividad del país. O sea, la ley 1715 de 2014, el CREC de 174 de 2021, el Código Eléctrico Colombiano NTC de 2050, el RETIE, y además nosotros tenemos muchísimas certificaciones. Tenemos la ISO 9001 de calidad, tenemos la 14000 de medio ambiente, o sea, somos auditados anualmente, tenemos la 45001 de seguridad, tenemos la 28000 de cadena de suministro y la que más me gusta a mí, la 26000 de responsabilidad social empresarial corporativa. Bueno, Vertisub cuenta con dos importantes herramientas de formación y capacitación. Una son los cursos de formación en IBI, que es el Instituto Vertisub Internacional, que es un instituto 100% virtual para la formación, sin importar dónde se encuentre la empresa o dónde se encuentren los profesores o los docentes. Y el otro, que es la red de centros, que es el CRM, ¿cierto? Que son centros de entrenamiento de riesgos mayores. Háblanos un poco de estos dos programas de capacitación tan interesantes que tienen. Pues nosotros siempre hemos estado con convenios con universidades, siempre, porque consideramos que eso es un plus impresionante, tanto para la universidad como para nosotros. Primero hicimos los convenios con universidades, con facultades de ingeniería, con escuelas de ingeniería, pero ahora lo tenemos con facultades de filosofía y concretamente con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Filosofía, que es cada año va siendo la mejor de España concretamente esto, en filosofía. ¿Por qué? Hago este prolegómeno para entender para poder explicar cómo entendemos la formación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la seguridad, igual que la Organización Internacional del Trabajo, tiene tres partes.
La primera es instrumental, la segunda de gestión y la tercera de factores humanos. Y conforme avanzamos en las 3 culturas de la seguridad y por ese orden, van disminuyendo los accidentes. Y eso está demostrado a nivel mundial. Entonces, casi todo el mundo se queda en la primera parte, en la instrumental. Ponte el casco, los guantes, las gafas, cuidado con las botas que sean cuidado al subirte, al bajar. De hecho, puede que oigas algún ruido de fondo porque estamos dando clase aquí en nuestro centro de formación de Bogotá. Cada día damos clases, pues son a 100 y tantas personas, ¿no? Pero la mayoría de personas se quedan en esta fase de la seguridad, que es fundamental y es la primera, pero no la única, o sea, es un tercio. Las siguientes de gestión, lo que no gestionas, lo que no conoces, no lo puedes gestionar, no lo puedes medir y no puedes poner los medios para que eso no vuelva a suceder. Y la tercera, que es de verdad la importante, pero que previamente tienen que estar las otras dos, es la de factores humanos, porque el que se accidenta es un humano, no una escalera, ni un casco, ni un robot, un humano. Por lo tanto, si no llegamos a la tercera fase, que es de factores humanos, donde están todos los factores humanos, es decir, las personas que queremos ser y queremos ser más. Y eso lo he comprobado en todos los países del mundo, aunque no sea explícito, aunque nunca nos lo digamos a nosotros mismos. Pues toda la formación nuestra va enfocada a estas 3 líneas. Entonces, en Colombia está muy desarrollado, muy específico, tenemos mucho contacto con el Ministerio de Trabajo, pero en Colombia todos estos cursos, como están muy reglados y han de ser de presencia física, toda la parte online no se considera. En el resto del mundo sí. En el resto de los países en los que trabajamos hacemos la parte teórica desde el Instituto IBI, porque puede ser asincrónica, puedes hacerlo en cualquier momento de la semana, del día, y la parte evidentemente de cambio estructural de nuestro cuerpo, esa es física, y tenemos toda la red de centros CERM para hacer las prácticas físicas, porque si no, tu esquema corporal no lo cambias, has de moverte, has de probarlo, has de subir, has de bajar, has de ponerte el arnés. Entonces, para todo esto que hacemos, la Universidad Autónoma de Barcelona es fundamental. Y, ya, como digo, tenemos muchos vídeos hechos en conjunto con la Facultad de Filosofía, y también todos los programas formativos que tenemos son hechos en colaboración con esta Universidad Autónoma de Barcelona, con filosofía. Concretamente con el director, que es Jesús Adrián Escudero, que va a venir la semana que viene a dar una conferencia precisamente al Ministerio de Trabajo, a los inspectores de trabajo, sobre el cuidado de sí y de los otros, sobre el cuidado profundo de sí y de los otros, que empieza, por ejemplo, por hablar bien, por hablarnos bien a nosotros mismos, en todos los sentidos. Entonces, ese es el fundamento de toda nuestra estructura de cursos. Y en IBI hemos dado ya más de 160.000 cursos. Más de 160.000. De trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, las 3 culturas de la seguridad, riesgo eléctrico, no sé, o sea, tenemos un montón de cursos, tanto técnicos como de gestión, como de factores humanos, que es lo que normalmente otras empresas que se dedican a la formación en trabajos no suelen tener. Qué bueno. Te cuento que Exposolar, la casa matriz de Exposolar, es una institución educativa también. Se llama Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, e impartimos cursos también que exigimos que sean muy prácticos, o sea, que realmente sea en el hacer esa formación y en esa discusión entre el hacer y esa parte teórica, pero teniendo muy en cuenta también ese componente humano. Por eso te decía que a mí me gustaba mucho esa filosofía griega que ustedes estaban manejando, ¿cierto? Me encanta. Bueno, se nos está... Permíteme una cosita. Aristóteles decía, para saber lo que tengo que hacer, he de hacer lo que he de saber. Y esto lo tenemos, como ves aquí detrás tengo un párrafo de Ayn Rand, pero tenemos por todas las empresas, o sea, en cada país tenemos las paredes con textos. Y este de Aristóteles concretamente lo tenemos aquí abajo. Qué bien. Bueno, vas a venir a Exposolar. Aquí también todas las paredes son tableros, rayamos demasiado, no tenemos ese tipo de frases
habituales porque todo está ocupado con rayando y planeando las acciones pues, de Expo Solar. Bueno, se nos va cortando el tiempo y tengo varias preguntitas todavía. Y hay una que es muy vital porque estamos hablando de una empresa que presta servicios a otras empresas. Cuando yo tengo un producto tangible, pues es muy fácil hablar de un soporte y de una garantía. Pero en el caso de ustedes que son servicios tan específicos, ¿cierto? Y digamos lo que son soluciones que llegan de imprevisto, en la urgencia, en la necesidad. ¿Y cómo se maneja ahí todo lo que es soporte y garantía? Bueno, dependiendo de cada obra, porque es que cada obra es distinta, pero tenemos la garantía del distribuidor del material, por ejemplo en líneas de vida, como he comentado antes, pues lo traemos de Francia, entonces nos da la garantía de su producto y luego tenemos la garantía de nuestro servicio y al cliente le damos ambas. Y también se pacta. Aquí también es muy habitual en las obras, incluso en la licitación tú ya tienes que tener una garantía, si no es que ni licitas, ¿no? Entonces, bueno, ese tema en la mayoría de países y en Colombia en particular está muy, muy desarrollado y ya, como te comento, hay garantías hasta para licitar. O sea, por supuesto, a lo largo de la obra, pero pactamos con cada cliente. Como son clientes en general tan grandes, ellos mismos nos dicen qué garantías exigen. Y nosotros pues no tenemos ningún problema en cumplirlas. Listo. Bueno, la pregunta que sigue puede sonar muy obvia, pero yo quiero que seas tú la que le dé una respuesta a eso obvio. ¿Consideras que Vertisub es una compañía realmente innovadora? Mira, nosotros sí, o sea, la respuesta es sí. Hay dos tipos de innovación desde mi punto de vista, o bien haces cosas nuevas donde ya estás, o bien las cosas que aquí haces las llevas a otro sitio donde no están y es una innovación. Nosotros hacemos las dos. Y de hecho tenemos un montón de premios de innovación, pero un montón. O sea, mira, en Europa concretamente tenemos 3 o 4 premios a nivel europeo y por innovación, por ejemplo, en diseño de líneas de vida, o por innovación, incluso tenemos un premio por innovación del manejo de factores humanos. Incluso tenemos un premio de esto. Nosotros nos sometemos a los premios, yo he sido jurado en muchas ocasiones, y es, digamos, que es un jurado externo gratis que te dice que te audita. Entonces, nosotros nos gusta mucho presentarnos a premios por esto, igual que a certificaciones, porque si no, a veces pasa que los árboles no te dejan ver el bosque, que tú crees que lo estás haciendo muy bien. Por eso preguntamos mucho a los clientes, oye, ¿qué te parece? Dinos lo malo, lo bueno ya lo sabemos, dinos lo malo, en qué podemos mejorar, pero mucha gente no lo dice. Entonces nos sometemos a premios y nos sometemos a muchas auditorías de todas las certificaciones que te he comentado, precisamente para que nos digan en qué podemos mejorar, ¿no? O que nos busquen, digo, no, búscanos, revuélvenos para indicarnos aquello que a lo mejor no estamos viendo. Pero bueno, por todo esto y porque nosotros también tenemos mucha autocrítica, sí, creo que somos una empresa realmente innovadora, es parte de nuestra filosofía de empresa y va con el espíritu agonal. O sea, es la mejora constante, es la búsqueda de la excelencia permanentemente. Bueno, después de tener un espíritu con un positivismo tan alto, pues y chévere, pues uno decir, estar tan convencido de su empresa y decir, yo innovo, yo soy indispensable en el sector porque presto muy buenos servicios. ¿Cómo ves a Vertisub en 5 años? Con lo que está pasando en el mundo, yo no sé dónde estaremos todos en 5 años, porque yo creo que estamos, como dice Kurzweil, cerca de una singularidad, o sea, cerca de un cambio realmente de era. Pero veo que Vertisub, todos estos años pasados, pues ha ido siempre creciendo, hemos sufrido un montón de crisis en distintos países, unas políticas, otras económicas, otras geoestratégicas,
y aquí estamos. O sea que tenemos una tremenda resiliencia y unas permanentes ganas de mejorar y de servir al cliente, o sea, de realmente de ahorrarle tiempo, como te decía, tiempo y preocupaciones y darle aquello que requiere. O sea, nosotros tenemos clarísimo que el cliente es el que manda, o sea, nuestro jefe es el cliente, es el consumidor. Entonces, pues nos veo bien, pero ¿dónde? No lo sé, porque tenemos un mundo muy interesante. Bueno, son 30 años de trayectoria y sumarle esos 5, sí, como tú lo dices, desde el punto de vista tecnológico y todo lo que pasa, es difícil, pero bueno, yo lo veo bien. Yo creo pues que va a ser una empresa que va a seguir fortaleciéndose, pues va a ser cada vez más indispensable en el sector, porque cada vez van a haber proyectos más grandes y más intrépidos, ¿no? O sea, a eso nos está llevando el mundo. O sea, cada vez vemos granjas solares gigantescas, gigantescas, que van a requerir de tener un auxilio al lado. Entonces, en los riesgos, yo creo que los riesgos siempre van a existir. Entonces, en la medida en que exista riesgos, pues ahí va a estar Vertisub. Bueno, ya me hacen señas que se me acaba el tiempo, entonces me quedan dos preguntitas. Una, que es un favor para la investigación que hacemos en Expo Solar, y es con la experiencia que tienes y sobre todo el conocer a tantos países en la región, que creo que eres una de las pocas empresas que tiene sede en tantos países. ¿Hacia dónde crees tú que va a tender el mundo de la energía solar, sobre todo, de todas las renovables en particular, la solar? ¿Más hacia proyectos a gran escala o si por el contrario crees que la generación distribuida va a jugar un papel importante, un papel primordial dentro de este crecimiento energético renovable? Pues a mí me da la impresión de que ambas cosas. O sea, y me gustaría que fueran ambas cosas. Es decir, que cada familia pudiera tener su autonomía energética en lo posible, cada familia, y que a la vez, pues a nivel de países, pues también pudiéramos aprovechar nuestro astro, nuestro sol, la fuente de la vida. Claro, o sea, es lo que a mí es lo que me gustaría y creo que va a ir por ahí. Entonces espero que no haya poderes que impidan que las familias tengan su propia energía, porque caben las dos. Muy bien, me gusta, muy salomónica tu respuesta, y además es la filosofía a lo que debemos realmente tender, ¿cierto? Que esto sea un bien común y que podamos crecer, porque es que tú lo dijiste al comienzo y se me olvidó retomarlo cuando hablabas de la importancia de la energía. O sea, es que el grado de desarrollo de un país o una localidad cualquiera se mide acorde a la cantidad de energía que se consume. Y si no tenemos acceso a energía, pues va a haber muchas carencias, porque es transversal en todas las acciones del ser humano. Entonces no va a haber salud, no va a haber transporte, no va a haber industria, no va a haber educación, no va a haber nada. Entonces, sí, ojalá creciera bastante en ambos niveles y el consumo pues fuera sin límite. Entonces, muchas gracias por esa respuesta realmente, Pilar. Bueno, este año 2023 es el año donde va a debutar Vertisub en Expo Solar Colombia. Es primera vez que nos van a acompañar. Como todos ustedes han visto, es una empresa que está ubicada en un eslabón bien especial de toda la cadena de valor, de esos eslabones que muchos de nosotros ni siquiera pensamos que existe, y es quien nos va a solucionar todas esas dificultades serias que muchas veces se tienen cuando se está trabajando con riesgo. Entonces, basados como en eso, dime, Pilar, ¿qué novedades vamos a encontrar en tu stand? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Qué van a traer a la feria? ¿Qué vamos a ver en Vertisub? ¿Qué sería esa novedad que te tiene que llevar a todo mundo a tu stand? Pero eso es un secretito. O sea, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Es sobre todo sistemas híbridos. O sea, estamos trabajando mucho para presentar algo relativamente novedoso. Quiero decir, nosotros no somos los que creamos pues
una pala solar, etcétera, pero sí traer a Colombia sistemas novedosos que puedan ayudar a los sistemas híbridos. Eso es lo que pretendemos presentar. Y a nivel de personas, pues como he dicho, un trato VIP. O sea, nuestros clientes tendrán un trato VIP. Y eso también es una innovación. No solo son tecnológicas las innovaciones. Bueno, y yo espero que un aporte grande sea el manejo de temas de seguridad y riesgo, pues que existan mucho todas esas líneas de vida, o sea, que nos aporten mucho de verdad al sector en la feria. Bueno, por último, pues haznos de parte de Vertisub una invitación. Vuelvo y te repito, nos ven de 18 países de América Latina y el Caribe, una invitación desde tu empresa para que participen en la feria. Pues ya inclusive pues comercialmente hay pocos espacios, es una de las ventajas, y también uno de los, digamos que de los elementos que nos demuestra todo lo que se está avanzando en el sector. La ventaja que vamos a tener es un sector que va a crecer mucho este año a pesar de la desaceleración económica que se vive en el mundo entero, que muchos la llaman inclusive recesión, pero nuestro sector va a crecer. Bloomberg hablaba de que vamos a tener entre un 30 y un 35% de crecimiento, pero es que nosotros somos parte de la solución del conflicto que nos tiene en esta crisis económica. Y al ser parte de la solución, por razones obvias, vamos a crecer. Y es primera vez en la feria que nosotros a casi un año, pues 9 meses y ya la feria estaba prácticamente copada. Entonces va a estar muy buena. Entonces haznos una invitación. Acuérdate, te recuerdo por si no lo tienes muy presente porque tienes mil cosas. La feria es en octubre 4 al 6 en Plaza Mayor Medellín. Entonces una invitación por favor a que nos acompañen y porque tienen que ir a tu stand. Pues sí, tengo aquí precisamente que era el 4, 5, 6 de octubre en Medellín, y como dices, tomo tus palabras, estamos en una situación compleja a nivel mundial, pero precisamente la energía solar es parte de la solución, es verdad, y además es cada vez más barata. Si comparamos el inicio con la actualidad, ha bajado los precios cercano al 90%, es decir, que cada vez es más asequible. Y la energía es vida. Y tenemos nuestro astro rey, nuestro sol, que nos puede permitir una vida mucho más confortable en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Por lo tanto, sí que invito a que estemos todos allí para formar parte de esta solución energética mundial a través de Colombia. Listo. Bueno, ya con esta invitación que nos hace Pilar a la feria, pues no me queda más que despedirme de todos ustedes y darles las gracias por habernos acompañado hoy en este nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar, que Andrew, ¿qué número es ya? 89, es el capítulo número 89 de nuestro programa. Entonces los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Expo Solar Colombia para que puedan ver todos los capítulos que tenemos. Lo que les va a mostrar es un escenario real, el estado del arte, de cuáles son las empresas que están conformando este importante sector en la región. Entonces, nuevamente para todos, un abrazo muy grande, mil y mil gracias por acompañarnos y los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar. Y a ti, Pilar, mil y mil gracias por haber sacado este espacio. Sé que vienes de España con muchas limitaciones de tiempo, mucho por hacer, mucho trabajo, pero sacaste este rato para nosotros y obviamente para todo el sector. Entonces, mil gracias a ti también y un abrazo gigantesco. Un abrazo, ha sido muy agradable, Carlos. Muchísimas gracias. Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.